Cuando éste estuvo cansado, Mohamed Ali, adolorido, pero listo para noquear al fatigado Foreman, así lo hizo, y pudo alcanzar su cinturón de campeón mundial. La asombrosa resistencia de Ali venció sobre la potencia de los puños de Foreman. A veces tenemos que soportar callados, aguantar dolor, aguantar lágrimas, tragarnos el orgullo, pero muchas veces todo esto es necesario para poder llegar hasta el final y coronarnos campeones. Si en este momento estás luchando, no desmayes, aguanta hasta el final. Solo así podrás lograr lo que te propones. Valdrá la pena el esfuerzo, las lágrimas y hasta el dolor. Mohamed Ali dijo: odié cada minuto de entrenamiento, pero dije, no renuncies. Sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón. Dios nos dará las fuerzas necesarias para soportar hasta el final y ver el fruto de nuestro trabajo. Aguanta y no te rindas. Y sobre todo prepárate, porque me huele a tierra nueva. Señoras y señores, quiero toda su atención. Les presento un ganador. Olor a tierra nueva. En esta esquina, la verdad y el bien, de ropas blancas está. Es alto como el cielo y pesa más que un sol. Su alcance es sin límites, su edad es eterna. Es más alto que lo alto y más grande que el sol. Su gloria nadie puede arrebatar. Es poderoso entre los débiles, nos libertará. Es por siempre indiscutible, invencible, campeón de amor. Hemos presentado Olor a Tierra Nueva. Meditaciones que te prepararán para vivir en la tierra prometida. Para más información sobre estos contenidos, entra a DennisRichard.com. La vida en los tiempos bíblicos. Conozcamos la estructura del libro de Ruth. El libro de Ruth narra la historia de una moabita que se unió por casamiento a una familia israelita, pero su esposo y los demás hombres de la familia murieron dejando a Ruth, a su suegra Noemí y a Orfa, la esposa del segundo hijo de la familia, en una situación desesperada. Noemí decidió regresar a su país y exhortó a las dos jóvenes viudas a regresar con los suyos. Orfa lo hizo, pero Ruth quiso permanecer con Noemí y viajar con ella a Judá. Así lo hicieron. Al principio apenas podían ganar el sustento recogiendo el grano que quedaba en el campo después de la recogida diaria, pero esto condujo a Ruth a conocer a Boz, israelita acaudalado y pariente lejano de Noemí. Ruth y Boz se casaron. Su hijo fue el abuelo de David, lo que quiere decir que Ruth fue bisabuela del más famoso rey de Israel y antepasada de Jesucristo. Este es el diario de un adorador, con el pastor Yacid Vargas. Hola, soy Ricky Castro Jr., director de alabanza en la Iglesia Sagrados de Vida en la ciudad de Miami, y quiero informarte que estaré como expositor en la escuela Sellados para Adorar. El sábado 14 de marzo estaré compartiendo el tema Adoración, Familia y Servicio. Así que separa tu cupo con tiempo y forma parte de este tiempo de trascendencia generacional. Y recuerda que somos familias que adoran. Hoy quiero compartir contigo algunos aspectos de mi libro El diario de un adorador, en su capítulo número 3 titulado Lo que el Señor pide. A medida que vamos alcanzando madurez en la fe y siendo transformados en el carácter, vamos experimentando las palabras del apóstol Pablo, cuando expresó: no pensamos como niños, no hablamos como niños, ni juzgamos como niños.
Por lo tanto, nuestra vida de adoración y servicio no es infantil. Es decir, entendemos que la adoración y el servicio nunca se tratará de nosotros. Siempre se trata de Dios, para Dios, por medio de Cristo. Cuando alcanzamos madurez, nos concentramos en permitir que Dios moldee y transforme nuestro carácter. Y esto se produce a través de las demandas que Dios pone en la vida de un adorador. Esto lo muestra Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13. Analicemos entonces lo que Dios pide a sus hijos en este texto. Lo primero es que temas a Jehová tu Dios. Esto nos ayuda a preservar una vida de integridad y sabiduría, y además garantiza una promesa de bendición generacional, según el Salmo 128, versos del 1 al 6. También el Señor pide que andes en sus caminos. Representa vivir una vida de integridad y obediencia a la voz de Dios. También pide que lo ames. El amor es la fuente de vida de la adoración. El Señor declaró: amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo amarás más que a tu ministerio, más que a tu familia, más que a tus éxitos y más que a tus bendiciones. Y por último, el Señor pide que le sirvas con toda tu alma y con toda tu mente. Esto está relacionado con no permitir que nuestras emociones y pensamientos nos hagan renunciar, retroceder o negarnos a todas las asignaciones que el Señor nos ha entregado en esta tierra. Que sus promesas gobiernen sobre los dardos del desánimo, temor y duda que a veces llegan a nuestra vida, y que nuestras decisiones cada día sean emprendidas en poder servirle. Si hoy me estás escuchando, es porque el Señor te ha entregado la posibilidad y el propósito de seguir cumpliendo asignaciones en esta tierra. Pero lo más importante no es lo que nosotros hacemos para Él, sino lo que realmente nosotros somos en Él, por Él y para Él. Y el Señor nos llamó como sus hijos a adorarle y a servirle. Nunca se te olvide Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13, lo que el Señor pide de un adorador. Bendiciones. Comparte tu experiencia de hoy. Escríbenos a eldiariodeunAdorador@gmail.com. Hola, bienvenidos a la ventana migratoria en la ventana del saber. Muchos nos preguntan cómo podemos tener una visa. Luego de una serie de cuestionantes de rigor viene la pregunta determinante. ¿Cuál es tu motivo de viaje? ¿O qué te impulsa a buscar una visa? A partir de las respuestas a esas preguntas, sabemos cuáles son las visas a las cuales puede aplicar una persona y cuáles son sus requisitos básicos. Hay dos categorías de visas. Una es de inmigrante. Hola, bienvenidos a la ventana migratoria en la ventana del saber. Muchos nos preguntan cómo podemos tener una visa. Luego de una serie de cuestionantes de rigor viene la pregunta determinante. ¿Cuál es tu motivo de viaje? ¿O qué te impulsa a buscar una visa? A partir de las respuestas a esas preguntas, sabemos cuáles son las visas a las cuales puede aplicar una persona y cuáles son sus requisitos básicos. Hay dos categorías de visas. Una es de inmigrante y otra es de no inmigrante. En la categoría de no inmigrante tenemos visas como pueden ser empleados domésticos o niñeras, visitantes de intercambio como profesores, investigadores, maestros, visa de fiancé o novio, representante de información de medios de comunicación, tratamiento médico, trabajadores religiosos, estudiantes académicos y de idioma, estudiantes vocacionales, dependientes de estudiantes, visitantes por turismo, vacaciones o placer, entrenamiento en un programa sin fines de empleo, inversionistas, comerciantes y de tránsito en los Estados Unidos. Esta fue la ventana migratoria en la ventana del... Bendiciones, mi hermano Edward, para Brian. Buenos días, sean todos bienvenidos a su programa La Ventana del Saber.
Hoy, sábado 29 de febrero 2020, estamos activos para llevarle una programación exquisita. Así que prepárense para que sigan disfrutando de este su espacio, La Ventana del Saber. En este momento se abre la Ventana del Saber para el proverbio del día. Vamos a disfrutar del proverbio del día, el capítulo 29, versículo del 1 al 10. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que refrecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presente la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazos, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Nueve, 6, 7, pura vida. Alto ahí, basta ya. No más feminicidios. En lugar de matarla, protégela. No la mates, que es la madre de tus hijos. En lugar de matarla, ámala más. Antes de matarla, acuérdate que tu madre es también una mujer. Un mensaje de este programa. La Ventana del Saber. Si buscas ropas y perfumes de marcas originales, en Andrés Grullón Ropa con Clase obtienes de un 20 a un 50% de descuento todo el tiempo. En Polo, Versace, Diesel, Hugo Boss, entre otras más. Visítanos en nuestras redes sociales, @Andrés Grullón Ropa con Clase. Estrella Sadalá, esquina 27 de febrero, en la Plaza Las Galerías, segundo nivel, Santiago. Teléfono 809-583-2269. Andrés Grullón, Ropa con Clase. Un buen diseño es aquel que garantiza el buen funcionamiento y utilidad de los espacios, al mismo tiempo que se convierte en un ícono de la estética arquitectónica. Por eso, el arquitecto Edwin Almonte te ofrece los servicios de diseño, elaboración y tramitación de planos, remodelación, construcción y supervisión. Si quieres un diseño y una construcción con detalles finamente acabados, busca los servicios del arquitecto Edwin Almonte, llamándonos al teléfono 829-341-6060. Arquitecto Edwin Almonte, seguridad y elegancia en la construcción. Aún con el más alto de los rendimientos atléticos, nadie ha podido vencer cuando se trata de ganarle la carrera al tiempo. El secreto es concentrarse en correr y no en ganarle. Por eso, sin importar qué tan veloces seamos, jamás le ganaremos al lento tiempo. Dios te bendiga, sigue adelante y no te rindas. Soy Jorge Espinal y te invito a seguirme en las redes sociales a través del hashtag Jordi6. Hasta la próxima. Para colocar tu publicidad en la Ventana del Saber, llámanos al 829-341-6060.
2018, 66 años de tu cooperativa San Miguel. Y arranca el sorteo aniversario con muchos premios en efectivo. Por cada 500 pesos en aportaciones en tu cooperativa San Miguel, recibes un boleto. Y mientras más ahorres, más oportunidades de ganar. 10 premios de 15,000 pesos, 6 premios de 25,000 pesos, 4 de 50,000 pesos, 2 de 75,000 y 4 premios de 100,000 pesos. Sorteo 66 aniversario de Cooperativa San Miguel. Cooperando por tu futuro. Más detalles en la prensa. Algunas restricciones aplican. Nuestro país necesita cambios. Cambios para todos. Bienestar, crecimiento y avance. Donde todos podamos ser parte de los logros alcanzados. El país soñado para cada dominicano. Donde los recursos sean administrados de forma justa. Donde la justicia haga honor a su nombre. Para lograrlo, contamos contigo. Generación de servidores. 2020-2024. El cambio empieza con servir. Edwin Almonte, dímelo Mabel, la ventana del saber. Llegó sábado, me siento bien, otro día para aprender. 96.7 pura vida, men, y coloco mi programa La Ventana del Saber. Llegó sábado, me siento bien, otro día para aprender. 96.7 pura vida, men, y coloco mi programa La Ventana del Saber. La ventana del saber, la que te enseña y te entretiene a la vez. Presidente del Comité Olímpico Internacional, presidente del Comité Olímpico. Sintoniza pura vida los sábados a las 10 de la mañana con Edwin y Mabel, qué programa que me encanta. A mí me gusta ese proverbio del día, me lo enseñaron de esa manera pero no era así. Lo heavy que me trae el consejo del día, el comentario y también la entrevista. A mí me gusta la sesión de orilla de la cosa, reflexiones de Mabel que son hermosas. Él sabía que desde la cocina, curiosidades bíblicas y la noticia. Los sábados me siento bien, otro día para aprender. 96.7 pura vida, men, y coloco mi programa La Ventana del Saber. Llegó sábado, me siento bien, otro día para aprender. 96.7 pura vida, men, y coloco mi programa La Ventana del Saber. La ventana del saber, la que te enseña y te entretiene a la vez. La ventana del saber. Sintoniza pura vida los sábados a las 10 de la mañana. Radio con excelencia, ya, ya, ya. La Ventana del Saber. Edwin Almonte, Mabel López, díselo Balacé, el levita musical. La Ventana del Saber, ya. Looking for his first hit of the year. He drives one, deep left field. That goes Upton, back near the wall. It's out of here. Bartolo has done it. En La Ventana del Saber, abrimos la ventana del deporte con Daniel Nova. Internacional Thomas Bach anunció a medios japoneses que se encuentra comprometido a fondo con llevar a cabo exitosamente los Juegos Olímpicos en Tokio a partir del 24 de julio. Japón ha reportado más de 900 casos y varias muertes por coronavirus o COVID-19. Y a pesar de que han decidido cancelar varios eventos públicos, entre ellos el torneo de sumo en marzo, y que han pedido a las empresas que permitan el trabajo desde casa, y además han ordenado el cierre de escuelas públicas en todo el país con el objetivo de prevenir el contagio de COVID-19, con todo, los nipones y el COI mantienen vivas las esperanzas de que se celebren los Juegos Olímpicos Tokio 2020 del 24 de julio al 9 de agosto. Nueva York, los Yankees habían puesto a 30 jugadores en la lista de lesionados el año pasado, un récord de las Grandes Ligas, y desde ya
siguen sufriendo más lesiones en los campos de entrenamientos. La Ventana Deportiva. Continuamos con este su espacio, La Ventana del Saber. Aquí tenemos de todo y para todos. Estuvimos escuchando la cápsula deportiva. Y en el día de hoy, señores, tenemos a una invitada especial que nos trae un tema muy interesante, un tema que de verdad que sé que muchos que están escuchando se van a identificar. Y es precisamente sobre la identidad. Para ellos, como mencioné, tenemos a una invitada que está capacitada, habilitada para hablarnos sobre el mismo. Así que recibimos con un fuerte aplauso a la pastora y psicóloga Wendy Zapata. Bienvenida, pastora. Gracias, muchas gracias, Ana, por la invitación que nos hace el pastor Edwin y también Mabel de estar con ustedes en esta hermosa mañana compartiendo de las bendiciones del Señor y de las cosas que el Señor quiere que nosotros tengamos la verdad. Excelente, de verdad sé que usted va a abordar un tema que muchos se van a identificar, como acabo de mencionar, ya que actualmente en nuestro país la sociedad dominicana está carente de la identidad. Háblenos acerca, ¿qué es la identidad? ¿Cómo nosotros podemos definirla de una manera simple, pero también tanto de la perspectiva psicológica como de la perspectiva bíblica? Claro que sí. Para nosotros poder entender la identidad, como tú decías, primero debemos definirla. Y me llama la atención que en nuestra cultura occidental nosotros tenemos una definición, pero en la cultura oriental hay otra definición. Entonces es bueno uno saber los orígenes realmente de lo que significa esta palabra. Cuando yo busco en el diccionario, encuentro que el diccionario me dice que es un conjunto de rasgos o características distintivas de la sociedad, de la cultura, etcétera, que son propias de una colectividad y que marcan y definen la personalidad de la personalidad. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto y vemos cómo la cultura oriental define lo que es la identidad, nosotros vemos que en la cultura oriental definen la identidad dependiendo de tu procedencia, de tu origen. Sí. Tu origen es lo que va a determinar la identidad que tú vas a poseer. Y cuando yo veo esa parte de cómo la cultura oriental define lo que es la identidad, entonces eso me hace remontarme a la palabra del Señor en el capítulo de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, cuando Dios decide crear al hombre. Él lo crea con dos rasgos distintivos que son de Dios, que es su imagen y su semejanza. Excelente. Es decir, que nosotros para tener una identidad correcta, primero debemos de saber nuestro origen. Todos los seres humanos descendemos de Dios, pero sabemos que esa imagen y esa semejanza de Dios fue trastornada cuando el hombre peca. Ya el hombre deja de adquirir la identidad espiritual, si así podríamos decirlo, que Dios le da, y ahora comienza a adoptar una identidad de un hijo de desobediencia, porque el pecado original fue un pecado de desobediencia, de rebeldía. Y por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Efesios, nos dice que nosotros, cuando venimos al Señor, antes éramos hijos de desobediencia, dando a entender que nosotros nos identificábamos con esa identidad, pero que ahora en Cristo nosotros tenemos una identidad que ha sido redimida, que ha sido regenerada por el nuevo nacimiento, y que yo ahora decido con qué identidad identificarme, si con la identidad de un hijo de Dios o con la identidad de un hijo de desobediencia. Excelente, es decir, pastora, que de una u otra forma nuestra identidad espiritual va a influir en nuestra identidad personal o la identidad humana, como podríamos llamar. Es que en esa parte, qué bueno que tú haces esa observación, porque no podemos separar una cosa de la otra. O decidimos vivir en una identidad espiritual, que es la identidad de origen en la cual el Señor nos creó, o decidimos vivir en una identidad que no nos pertenece, que es la identidad de un hijo de desobediencia. Entonces, inclusive hay muchos cristianos que aún estando en el camino del Señor, que han sido regenerados, que han sido bautizados, que están sirviendo en una iglesia, que tienen liderazgo, tienen un problema de identidad, porque no saben con qué identificarse, con qué identidad identificarse. Entonces, el apóstol Pablo, que es un escritor que me gusta, él casi en todas sus epístolas aborda este tema y nos deja a nosotros claro
de que nosotros debemos de renunciar a esa identidad, a esa naturaleza de pecado, y que ahora nosotros en Cristo tenemos una nueva naturaleza o una nueva identidad que el Señor nos da. Es decir, yo puedo solamente con observar o con el discernimiento decir, identificar qué persona o qué tipo de persona o cuáles son las características que posee una persona que no tiene una identidad definida. Claro. Mira, a mí me llama mucho la atención un pasaje que está en el libro de Éxodo, capítulo 3, de un personaje que todos nosotros conocemos, inclusive las personas que no conocen del Señor. Es el personaje llamado Moisés. Okay. Me gusta el pasaje de Éxodo capítulo 3, en especial el versículo 11, donde dice: entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esta es una pregunta existencial. Esta es una pregunta que en un momento dado todos los seres humanos no las hemos hecho. No hemos hecho esta pregunta: ¿quién soy yo para que yo estoy en este mundo? Para que yo vine a esta tierra. Entonces, Moisés, si nos damos cuenta y estudiamos la vida de Moisés, nos vamos a dar cuenta. Yo divido la vida de Moisés en 3 periodos. Tú sabes que Moisés vivió 120 años. Y los periodos de la vida de Moisés están marcados en un periodo de 40 años cada uno. Entonces, en esos primeros 40 años, cuando vemos la historia de Moisés, la Biblia nos dice que Moisés tuvo que ser rescatado de las aguas, que la hija de Faraón lo estuvo criando como si fuera príncipe de Egipto y todo eso. Pero vemos a un Moisés que todavía no tiene una identidad clara de quién es él. Sí. Porque en un momento él sale y dice que ve a un egipcio golpeando a un hebreo y él decide hacer justicia. Él entendía el propósito de Dios para su vida. Él sabía para qué Dios lo había permitido traer a esta tierra, pero no tenía una identidad clara. Wow. Muchas veces, muchos de nosotros sabemos para qué Dios nos quiere, pero fracasamos en el proceso de cumplir lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no tenemos una identidad de quiénes somos. Wow. Moisés estaba luchando entre una identidad de ser un egipcio, porque fue criado como un egipcio, pero estaba luchando también con la identidad de ser un hebreo. Excelente. Y tenía como una distorsión dentro de él. Entonces, llega ese momento, ejerce el llamado, entre comillas, de parte de Dios, ejerce justicia por sus propios medios, ¿y qué pasa? Fracasa. Tiene que salir huyendo. Entonces, la otra parte de la vida de Moisés, los otros 40 años, cuando está en el desierto, nos dice la Biblia que tiene un encuentro con Dios. Y mira que es importante esto, Ana. Para nosotros tener una identidad clara en nosotros, debemos primero tener un encuentro con Dios. Primer paso, señores. Claro. Primer paso. No podemos nosotros tener una identidad clara sin tener un encuentro con Dios, porque Dios es de donde nosotros procedemos. Excelente. Entonces, cuando yo me encuentro con Dios, entonces es que Dios le da sentido y definición a mi identidad. Entonces, aquí él se topa con Dios, Dios lo encomienda a hacer algo y él dice, ¿pero quién soy yo? Ahora él llega a un momento, como fracasó al principio, él llega a un momento en que se hace la interrogante, ¿pero quién soy yo para que yo pueda hacer este llamado que tú quieres que yo haga? Entonces, ahí es que entonces Dios comienza, oye, que Dios no le dice quién es él. Dios comienza a revelarse en la vida de Moisés diciéndole quién era Dios. Excelente. Sí. Entonces nunca vamos a poder nosotros operar en una identidad definida, clara y precisa, sin primero habernos encontrado con Dios. Y es tan interesante, usted acaba de tomar como base la vida de Moisés, pero yo me voy a lo actual y así hay muchas personas. Claro que sí. Inclusive nosotros tenemos en la iglesia muchas personas que están sirviendo al Señor, como te digo, con un deseo bueno, sano, con todas las buenas intenciones, pero tienen un problema de identidad, igual que Moisés. Ellos saben para qué Dios lo ha puesto en este mundo, han recibido palabra profética, han recibido señalizaciones de parte del Señor para que Dios lo quiere, pero al todavía no definir su identidad con el Señor, están fracasando en lo que están haciendo. Señores, eso está tremendo en la ventana del saber. Wendy, nosotros vamos a una pausa, pero vamos a retornar en breve para nosotros seguir con la segunda parte de este interesante tema sobre la identidad. Continuamos. Sin límites, sin límites. Alto ahí. Basta ya. No más feminicidios.
En lugar de matarla, protégela. No la mates, que es la madre de tus hijos. En lugar de matarla, ámala más. Antes de matarla, acuérdate que tu madre es también una mujer. Un mensaje de este programa. La Ventana del Saber. 2018, 66 años de tu cooperativa San Miguel y arranca el sorteo aniversario con muchos premios en efectivo. Por cada 500 pesos en aportaciones en tu cooperativa San Miguel recibes un boleto y mientras más ahorres, más oportunidades de ganar. 10 premios de 15,000 pesos, 6 premios de 25,000 pesos, 4 de 50,000 pesos, 2 de 75,000 y 4 premios de 100,000 pesos. Sorteo 66 aniversario de Cooperativa San Miguel. Cooperando por tu futuro. Más detalles en la prensa. Algunas restricciones aplican. Un buen diseño es aquel que garantiza el buen funcionamiento y utilidad de los espacios, al mismo tiempo que se convierte en un ícono de la estética arquitectónica. Por eso, el arquitecto Edwin Almonte te ofrece los servicios de diseño, elaboración y tramitación de planos, remodelación, construcción y supervisión. Si quieres un diseño y una construcción con detalles finamente acabados, busca los servicios del arquitecto Edwin Almonte, llamándonos al teléfono 829-341-6060. Arquitecto Edwin Almonte, seguridad y elegancia en la construcción. Para colocar tu publicidad en la Ventana del Saber, llámanos al 829-341-6060. Lo verdaderamente hermoso se pinta con sabiduría. Pinturas Eagle Paint, formulación americana. Cuando hablamos de pintura, imaginamos un espacio de colores, de recuerdos, de descanso visual. Y cuando hablamos de Eagle Paint, pensamos además en precio de fábrica, en calidad y variedad. Lo verdaderamente hermoso se pinta con sabiduría. Pinturas Eagle Paint, formulación americana, única con certificado de garantía. Pedidos y más información al 809-971-4343. Pinturas Eagle Paint, formulación americana. Nuestro país necesita cambios, cambios para todos, bienestar, crecimiento y avance, donde todos podamos ser parte de los logros alcanzados. El país soñado para cada dominicano, donde los recursos sean administrados de forma justa, donde la justicia haga honor a su nombre. Para lograrlo, contamos contigo. Generación de servidores 2020-2024. El cambio empieza con servir. Continuamos en este su espacio, La Ventana del Saber. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @La Ventana del Saber, Facebook, Instagram y Twitter. Hemos llegado un poco tarde. Asuntos de tránsito, un tapón terrible en las carreras que está cerrada próximo al monumento, porque hoy es la Vuelta Independencia, la vuelta ciclística. Por eso hubo un desvío y pues a esta hora que estamos llegando. Dígalo, talentosa y carismática. Dando gracias a Dios, porque lo decía Eduardo, mira, hoy es la Vuelta de la Independencia, nos hizo dar una vuelta que no me gustó esa vuelta. Por eso estamos aquí, pero a esta hora, pero damos gracias a Dios porque podemos estar en conexión con ustedes. Bendiciones. Amén. Y agradecidos de Ana Cristina Jiménez, que ha estado conduciendo el espacio. Gracias, Ana. Un honor. Ana vino a dar un anuncio de la Universidad Nacional Evangélica y la hemos puesto a conducir el programa. Ana, ¿qué vamos a hablar acerca de la Universidad Nacional Evangélica? ¿Qué tenemos? Bien, nuestro objetivo en la mañana de hoy es precisamente invitar a todos los oyentes de La Ventana del Saber a que se acerquen a nuestra universidad, ya que estamos en proceso de inscripción. A partir del 1 de abril comenzamos lo que es el proceso de inscripción todo el mes de abril, pero previo a la inscripción nosotros estamos ya trabajando lo que es la recepción de documentos
donde el interesado pues va y hace el depósito de sus documentos, pero también conjuntamente se somete a un proceso de evaluación. Ya hemos tenido 2 jornadas de evaluación, la siguiente será el 11 de marzo en horario de 8 de la mañana o 2 de la tarde. Es decir, todo aquel que quiera seguir preparándose, que entienda que esta sociedad necesita personas educadas y formadas, pues se debe acercar a nuestra Universidad Nacional Evangélica. Estamos ya evaluando, estamos recibiendo documentos y a partir del 1 de abril estamos ya iniciando con las inscripciones. Muy bien, excelente. ¿Y cuál es el teléfono para las personas comunicarse? Bien, se pueden comunicar con nosotros a través de la vía telefónica 809-575-3535, extensiones 7000 o 7202. Es decir, nosotros tenemos una oferta académica, tenemos una cartera de carreras y también de maestrías. Es decir, tenemos para todo y para todos. Es decir, que no solamente aquellos que ya son licenciados, pero que quieren escalar a un 4º nivel, como es la maestría, también ofrecemos maestría en terapia familiar. Wow. Tenemos ciencias pedagógicas. Yo estoy estudiando ahora. Ciencias bíblicas, tenemos también gestión financiera empresarial, también tenemos gestión educativa, también tenemos planeamiento educativo. Es decir, tenemos una amplia gama de maestrías para que se puedan seguir preparando, pero también en el área de licenciaturas tenemos derecho, aquellos que quieran orientarse o dirigirse por las leyes. También tenemos enfermería, nutrición, ciencia de la computación, mercadeo, contabilidad, administración de empresas, psicología en 3 menciones, clínica, educativa y también industrial. Es decir, deben acercarse, tienen que acercarse, porque yo siempre ahora he acogido este lema: si usted quiere protestar, pues edúquese. Tremendo. Ay, qué fuerte. Excelente, gracias Ana por esas informaciones. Excelente escogencia de parte de la Universidad Nacional Evangélica para mandar a dar los anuncios. Tremendo. Ya ustedes saben, le esperamos por allá. Y la pastora, ¿verdad? También es egresada, ¿verdad? Wendy de Zapata es egresada de la Universidad Nacional Evangélica. De teología. Sí, de teología. Sí, tenemos, una oferta de media beca para los que interesados en estudiar teología. Muy bien. Entonces, Ana Cristina, los que estudian Derecho estudian las leyes. Sí. Entonces hay algunos que estudian Derecho para estudiar las leyes y hay algunos que estudian las leyes para andar derechos. Muy bien, excelente. Cosas orgánicas. Vamos a continuar con este tema, crisis de identidad, y aquí tenemos a la pastora Wendy de Zapata, que ha abordado de manera excelente todo lo que es este tema. Continúe, pastora. Sí, pastor Edwin. Como le decía a Ana ahorita, estábamos hablando de Moisés. Y cuando hablamos de crisis de identidad, Moisés es uno de los mejores ejemplos. Wow. Yo le decía a Ana que la vida de Moisés yo la separo y la divido en un periodo de 40 años. Él duró 120 años. Wow. Y la primera parte de la vida de Moisés, nosotros vemos que él entendía cuál era el llamado, el propósito de Dios, pero al no tener una identidad clara, recuerda que él fue criado con egipcios, aunque era hebreo. Él tenía una lucha dentro de él que no sabía definir su identidad. Entonces Moisés fracasa en el propósito de Dios por no tener una identidad clara. Wow. Es decir, que cada vez que nosotros conocemos el propósito de Dios para nuestra vida, estoy hablando a personas ya que son cristianas, que han nacido de nuevo, pero si usted conoce el propósito de Dios, pero usted no conoce cuál es su identidad, usted va a fracasar en el llamado y en el propósito que Dios tiene con usted. Entonces, Moisés tiene que experimentar otro periodo de su vida en el cual encontrarse con el Señor. Él hace la pregunta, y tomé el texto de Éxodo capítulo 3, versículo 11, donde Moisés, cuando Dios le está diciendo que lo está llamando, el propósito, él le dice, ¿quién soy yo? Es una pregunta que, como le decía anteriormente, todos nos preguntamos en un momento dado de nuestras vidas, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito de vida? Entonces, la definición que Dios le da a Moisés no es quién es Moisés, sino quién es Dios. Cada vez que nosotros queramos saber nuestra identidad, tenemos que recurrir al Señor obligatoriamente. Así es. Entonces, en esa etapa de su vida es que Moisés le encuentra sentido a su vida, y en la parte de la identidad debemos de saber qué Dios nos ha dado para que nosotros
nosotros cumplamos ese propósito. Dios nunca manda a nadie a hacer algo que Él lo ha encomendado sin primero dotarle los recursos que Él le ha dado. Entonces, entendiendo esto, nosotros podemos ver que nuestro origen, nuestra procedencia, como decía anteriormente, es de un hijo de Dios que está creado a su imagen y a su semejanza. Eso lo decimos nosotros en el argot popular cristiano mucho, pero se hace tan difícil de interiorizar y de nosotros comprender esto. La naturaleza del mismo Dios mora en mi vida. Por el pecado fue dañado, pero ahora en Cristo es restaurado. Entonces, cuando yo entiendo esto, voy a entender muchas cosas de mi vida cristiana y no voy a estar fallándole a Dios, porque ya yo sé cuál es mi identidad. No hay una identidad laboral, no hay una identidad secular, no hay una identidad religiosa, es una sola identidad. O yo decido identificarme con ella o decido no identificarme con ella. Cuando vemos también el pasaje en Génesis, en capítulo 3, donde entró la tentación, Satanás lo que tentó fue la identidad de Eva. Él les dice, sabrá Dios que cuando ustedes coman serán igual a Dios. Una pregunta, ¿no era ella igual a Dios, creada a su imagen y a su semejanza? Entonces Satanás siempre va a querer que yo no sepa y que yo no entienda la identidad que Dios me ha dado. Poner en duda. Claro que sí. Inclusive cuando va en el capítulo 4 del libro de Mateo, con Jesús, le hace esto, con que tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios. Entonces es una pregunta siempre que va a atentar nuestra identidad. Porque entonces, pastora, en la identidad está nuestro poder. Claro que sí. Inclusive aquí yo puse, el diablo tienta la identidad de hijo de Dios y del propósito de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que el diablo busca. Cuando yo salgo y comienzo a dudar de mi verdadera identidad, entonces yo estoy a merced de lo que el diablo quiera hacer conmigo. Entonces, esa cosa es importante que la entendamos. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, el apóstol Juan da una definición de quién es Dios. Dice, Dios es amor. Y Jesús en Juan también dice, en esto conocerán que son mis discípulos, que ustedes se aman los unos a los otros. Es decir, que la identidad de un hijo de Dios se debe manifestar el amor. Si no hay amor, entonces mi identidad, aunque yo pueda tener todos los títulos cristianos, todas las cosas que me quieran decir, yo voy a estar en duda, porque realmente si el amor no está en mí, yo no soy un hijo de Dios. Y es algo que nosotros debemos de entender en esto. Los padres son lo que marcan la identidad de los hijos. Nosotros tenemos un Padre Celestial que ha marcado nuestra identidad. Ustedes se dan cuenta que en las sociedades que vivimos tenemos hoy en día una crisis en nuestra sociedad. ¿Por qué? Cuando miramos las familias, hay familias que están desintegradas, los hombres no están ejerciendo su función de paternidad. Entonces, ¿qué estamos criando? Muchachos y jóvenes que están a la merced de lo que el diablo quiere hacer con ellos, porque no hay alguien que ha marcado una identidad clara en la vida de esas personas. Cuando usted se refiere a padre, no tan solo se refiere a los dos, sino se refiere al padre. Al padre. Estoy hablando de la figura paterna. ¿Por qué? Porque es que Dios es el creador perfecto. Él sabe por qué todas las cosas las puso a funcionar así. Cuando nosotros entendemos esto, entonces sabemos que tenemos un Padre Celestial. Date cuenta que Jesús a los fariseos en una ocasión le dijo, ustedes hacen lo que su padre, el diablo, les dice. Entonces, Jesús está dividiendo dos cosas. O tú tienes al Padre Celestial o tú tienes al otro. Al Padre de las tinieblas. Exactamente. Y de la mentira. Entonces, nosotros debemos de identificarnos con esto. Otra cosa que en Oriente marcaba la identidad es el nombre. A veces nosotros no le damos tanta importancia. Nosotros lo de la cultura occidental es porque suene bonito. Si suena bonito, ay sí, mira, ahora los nombres en inglés y todo, combinación del papá y de la mamá y todo eso. A mi hija se llama Rose. Exacto. Entonces cuando vamos a la cultura de Oriente, donde nació todas las civilizaciones del mundo, nosotros nos damos cuenta que las personas se le ponía un nombre para definir el carácter de esas personas. Y el destino también. Y el destino de esas personas. Inclusive, hay personas en la Biblia que nosotros vemos que Dios le cambió el nombre porque su nombre no estaba acorde al propósito que Dios tenía para ellos. Y hubo algunos que protestaron como Javes. Exactamente. Imagínense que a usted lo llamen Dolor, ven acá. Es una cosa terrible. Javes dijo, Por ejemplo, si usted se da cuenta, en el caso de Rebeca, cuando estaba embarazada de Saúl y de Jacob,
ella le pregunta al Señor, ¿qué está pasando? Porque no aguanto lo que hay en mi que vientre. hay adentro de mí. Y él dice, 2 naciones hay en tu vientre. Wow. El menor será el mayor. Entonces, por eso Rebeca vemos que hace trampa para que Jacob reciba, no de la manera que Dios quiere, porque le voy a decir algo, cuando Dios tiene algo con una persona, usted no puede querer ayudar a Dios, porque dañamos el propósito de Así Dios. es. Entonces vemos las consecuencias de todo esto. Pero a Jacob entonces le ponen un nombre por la situación de su nacimiento, no por el destino profético que él iba a ejercer. Es otro tema bueno. Entonces, ¿qué pasa? Jacob toda su vida está buscando un espacio que le pertenecía porque ya Dios había dado una palabra profética cuando él estaba en el vientre. Entonces, cuando él comienza, que ya deja de todas sus artimañas, de todas sus bajezas, de todas aquellas cosas, entonces decide luchar legítimamente con Dios. Dese cuenta que él no ganó luchando con el ángel de Jehová. Pero el ángel le dice, por cuanto has peleado con Dios y has vencido, entonces tú tendrás la bendición. Pero Jacob no venció a Dios. No. Se venció a sí mismo. El que venció, él dejó que el Señor lo venciera a sí mismo. Wow. Por eso, todas las cosas necesitan tener un encuentro con Dios para obtener el propósito y la definición real de lo que somos, quiénes somos y para lo que hemos sido llamados. Entonces, Jacob, entonces dice el Señor, ya tu nombre no será más Jacob, sino que será Israel. Ahora él le da el sentido del propósito divino para la vida de Jacob. Tremendo. Esa palabra me está explotando. Ten en cuenta si exploto fuerte porque me llevas a mí también. Bendito sea el Señor. Pero terminando con esta parte del nombre, entonces ahora vemos, si usted se da cuenta, en el Antiguo Testamento, Dios se revela con 4 letras que son consonantes, no tienen vocales. Es los masoretas bíblicos que para poder transcribirlo le ponen vocales y poder dictarle a las personas que estaban escribiendo, a los escribas. Pero Dios no se da a conocer con un nombre específico. Entonces, ¿qué pasa? En el Nuevo Testamento, el Hijo da a conocer al Padre. Tremendo. Porque los hijos cumplen el legado de los padres. Lucha. Y cuando entendemos esta parte en nuestra identidad, no vamos a tener crisis porque nosotros sabemos que como hijos de Dios tenemos un legado para nosotros poder ejercer y cumplir el legado de nuestro Padre Celestial en esta tierra. Entonces, en Filipenses capítulo 2, del 1 hasta el 9, entonces Pablo comienza a hablar de Jesús y dice, y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla, los que están en los cielos, los que están en la tierra y aún hasta los que están debajo de la tierra. Entonces, el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús había una identidad de propósito. La identidad de propósito. Entonces, entendiendo esto, vemos que el nombre también es fundamental para definir la identidad nuestra. No nos preocupemos por los nombres que tenemos ahora. Yo le decía a mi mamá, mami, pero tú pensaste que yo nunca iba a crecer, que me pusiste Wendy y todo eso. Entonces, pero yo le doy gracias. Mi mamá me quería poner Heidi por la historia de Heidi. De Heidi, exacto. Sí. Pero cuando... Pastora, y usted tiene muchos restaurantes. Exactamente. Ya tú sabes, cuando quieran comer pueden hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que me llama la atención que el Señor en Apocalipsis ahora nos dice a nosotros, al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré un nombre en una piedrecita blanca. Es decir, que ya yo no me tengo que preocupar si me llamo Wendy, si me llamo Rosa, si me llamo Juana, si me hablo lo que sea. No me importa. Yo tengo un nombre nuevo guardado en una piedrecita blanca que el Señor tiene para mí. Están viendo lo importante de esto en la parte de la identidad, que aún en nuestra eternidad el nombre es determinante en nuestras vidas. Excelente, gracias a la pastora Wendy. No, porque fue que llegamos ahora, entonces... Sí, no, pero está bien, pero la veníamos escuchando. Lo que te quiero decir, que esto está tan bueno que vamos a una enramada. Sí. No quisiéramos continuar, pero ya el tiempo lamentablemente nos ha vencido, ¿verdad? El tiempo. Pero vamos a tener constantemente a la pastora Wendy una invitación abierta para que venga a compartir con nosotros algunos temas más adelante. Amén. Así que, pastora, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación de tomarme en cuenta y de extenderme esta invitación para poder compartir con todos ustedes un tema tan importante como la identidad. Amén. Gracias.
Agradecemos la fina gentileza de su sintonía. Será hasta el próximo sábado, donde se abrirá nuevamente la ventana del saber. Nota: las expresiones emitidas en el pasado programa no representan necesariamente la opinión de Grupo Aire. Y claro, estamos para ti. En Pura Vida te ofrece la hora. Son las 11 de la mañana. 30 días, 720 horas, 43.200 minutos. ¿Tú sabes cuánto memes, stories y videos se pueden subir en todo ese tiempo de internet gratis? Tu Claro Kit te regala